sesión. El acta de la sesión constitutiva queda reglamentariamente aprobada. El acta de la segunda sesión se pone a disposición de los miembros de la comisión. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Comunicación del jefe de la bancada de diputados UDI, por la cual informa que el diputado Juan Fuenzalida será reemplazado en esta sesión por el diputado Barno Arambuena. Correo electrónico del señor Ricardo Yarzo, de la Mesa de Trabajadores de la Educación de la Región de Magallanes, por medio del cual adjunta comunicación suscrita por la presidenta regional del Colegio de Profesores de Chile, en la que deja constancia de que no están las condiciones en ese territorio para iniciar el traspaso hacia el nuevo servicio local de educación pública. Sostiene que desde el año 2015 en la comuna de Punta Arenas los trabajadores de la educación tienen sus cotizaciones y deudas sociales impagas, existe incumplimiento de convenios de pago con las cajas de compensación y COPEUT, hay demandas ganadas por los trabajadores que no han sido pagadas en Puerto Natales y Punta Arenas, demandas en curso que suponen pagos de indemnizaciones millonarias por vulneración de derechos fundamentales hacia asistentes de la educación. No se ha respetado el protocolo de acuerdo 2008 entre la Corporación de Punta Arenas y el Sindicato de Asistentes de la Educación. No hay reconocimiento de las leyes de titularidad, contrata y horas de extensión por interpretaciones que afectan a un número considerable de trabajadores. En varias comunas hay profesores y asistentes de la educación que no pueden jubilarse porque aún no les ha llegado el bono de retiro voluntario y existen deudas internas desde el área de educación al de la salud que llevan años pendientes y que eventualmente pueden llegar a constituir malversación de fondos. Por lo anterior, manifiestan su más enérgico rechazo frente al intento forzado de agilización para transformar a la región en servicio local de educación, la cual, de aplicarse, pone en riesgo real la educación pública en la región y afectaría a todos los trabajadores, estudiantes y comunidad de todo el sistema educativo. Agrega que, de acuerdo a un documento de trabajo sobre la implementación de los servicios locales de educación pública, entre 2018 y 2020, elaborado por el Colegio de Profesores, se evidencian los problemas que pasa a detallar. Finalmente, señala que de no reevaluarse este proceso, en marzo los trabajadores del sistema educativo regional y en todos sus niveles se verán obligados a movilizarse en la defensa de sus derechos. Es toda la cuenta, señor presidente. Este documento lo habíamos dado cuenta en la sesión de educación, pero por instrucciones del presidente lo dimos cuenta también en esta sesión, en esta comisión que parece más pertinente en este momento. Perfecto, gracias secretaria. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Presidente, Mario. solo para señalar que, claro, el tema que es preocupante en los términos que lo plantea el Colegio de Profesores de Magallanes, es tema que debiera abordar, inherente a esta comisión investigadora, porque dice relación con servicios locales. Creo que deberíamos tener en cuenta ese documento y eventualmente considerar la invitación a representantes de esa zona para que podamos, ¿no es cierto?, darle un espacio acá en la comisión investigadora. Ok, diputado, lo vamos a considerar, por supuesto. ¿Alguna otra palabra sobre la cuenta? Se ofrece la palabra en temas varios. Si no hay temas varios, pasamos entonces a la tabla. Esta sesión ha sido convocada y tiene por objeto pronunciarse sobre la renuncia de quien habla a la presidencia de la comisión, de conformidad por lo establecido en el artículo 240 del reglamento de la corporación. ¿Cómo se procede, señora secretaria? Procedemos a tomar la votación, presidente, como si fuera un proyecto, digamos. Presidente. ¿Sí? Tengo entendido que primero se tiene que aceptar la renuncia. Eso es lo que vamos a votar. Ya. Sí, entonces en votación la renuncia del presidente a su cargo. Señor Bobadilla. Rechazo la renuncia, presidente. Señor Arambuena. De la misma manera, ha hecho un gran papel el presidente, la rechazo. Señora Girardi. A favor. Señor Pérez. A favor. Señora Rojas. A favor. Señor Romero. Rechazo. Perdón, señor Romero.
Que no lo escuché bien. Rechazo la renuncia. Gracias. Señor Sangüesa. En contra. Señor Venegas. A favor. Señor Pardo. ¿Votaron todos, secretaria? Todos los diputados presentes en la sesión, presidente. A favor. Por la afirmativa, 5 votos, 4 en contra. Está aprobada entonces la renuncia. En la próxima sesión corresponde elegir nuevo presidente o presidenta de la comisión. Bien, continuando con la tabla. Diputado Pérez. La elección sería la semana siguiente, ¿verdad? Correcto. En la próxima sesión. Continuando con la tabla, le voy a ofrecer la palabra a la... ¿Sí? Presidente, ¿Sí? Diputado Bobadilla. ahora, ¿por qué no recaba el acuerdo? A lo mejor existe unanimidad para votar hoy día el tiro por un nuevo presidente, entonces. ¿Hay acuerdo para votar hoy día? ¿Se requiere unanimidad, Sole, o no? Se requiere unanimidad, don Mario. Así es. Si hay alguien que se oponga, que lo manifieste y entonces podríamos resolver el tema de inmediato, no sé. Presidente, recabe entonces la unanimidad para... Perdón, Don presidenta, José está pidiendo la perdón, palabra. Don diputado Pérez. presidente. Quisiera proponer el nombre de don Mario Venegas para que presida la comisión. Diputada Girardi, ¿estaba pidiendo la palabra? Sí, yo estaba pidiendo la palabra, presidente, para saber cuántos somos en la comisión, porque yo primero agradezco su coherencia por haber votado a favor de su propia renuncia. Pero yo no sé cuántos somos y yo creo que me gustaría por lo menos que estuvieran presentes la mayoría de los diputados para poder elegir al nuevo presidente. Yo creo que sería lo más razonable para no repetir un poco lo que pasó la primera vez donde no estuvimos todos, ¿no? Por distintas razones, creo que no son las mismas razones, pero creo que sería mejor contar, yo no sé si están los demás parlamentarios ya incorporados a la sesión, pero me gustaría que fuera con la mayor participación posible. Pero, diputada Girardi, para entenderlo bien, ¿usted nos da la unanimidad para hacer ahora la votación? No, primero estoy preguntando, presidente, porque no sé si estamos todos los miembros de la comisión. No estamos todos. No, hay 8 diputados presentes en este momento. Pero... 9. Según la votación anterior, 9. Sí, pero no está ahora el diputado Norán. Bueno, por lo menos yo no lo veo en sala. Presidente, Sí, diputada Rojas. gracias, presidente. Yo creo que votémoslo ahora y si no se aprueba lo del diputado Mario Venegas, podemos volver a votarlo la próxima semana. Yo también estoy de acuerdo con que sea él el futuro presidente. Dejemos la pendiente para la sesión siguiente porque hay que convocar a todos los parlamentarios y parlamentarias. Yo creo que es lo mejor, presidente. Yo agradezco la idea, pero preferiría mayor legitimidad y con un mayor número de diputados. Nos faltan 5 diputados, somos 13 en la comisión. De manera que creo que un número... Presidente, Leonida Romero por acá. Sí, tiene la palabra, diputado Romero. A ver, yo no iba a dar la unanimidad porque yo voté en contra, pero respetando su decisión, y me da la impresión, y lo quiero decir con mucho respeto con los colegas de oposición, las matemáticas no le están dando, entonces están preocupados de que sea la próxima semana. Ya no perdamos más el tiempo y dejémoslo para la próxima semana. ¿Le parece, presidente?
Sí, estoy de acuerdo. Yo quiero también aclarar que mi compromiso era presentar la renuncia, pero obviamente si los diputados no vienen a las sesiones, nosotros no podemos hacernos cargo de las inasistencias de los que están interesados en el cambio de la conducción. Así es que yo creo que la próxima semana y se cierra este capítulo. Diputado Bobadilla. Sí, sí, presidente, para que el candidato o los candidatos tengan tiempo para hacer campaña. Veo que va a ser la próxima semana y me parece bien. Y yo quiero proponer al diputado Romero de inmediato como el candidato a presidir esta comisión, para que quede consignado en el acta de esta sesión, presidente. Ok. Continuando entonces con la tabla, le ofrezco la palabra a la directora de Educación Pública, señora Alejandra Greve. Está presente, ¿no? Sí, presidente. Sí, presidente. Entonces continuamos con la exposición de la directora. Ella va a agregar, entiendo, además algunos antecedentes que solicitamos en la sesión pasada. Alejandra tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludarlos a todos. Voy a... Lo que hice fue tratar de incorporar todo lo que al menos yo tenía anotado de las preguntas que salieron la última sesión. ¿Ya? Solo para hacer un resumen y poder tomar la presentación. Estábamos en el análisis de el punto referente, ¿no es cierto?, a la instalación de los servicios locales y respecto independiente que esa sea, esta es hoy día, a ver, voy a, un minuto por favor, que creo que se va a ver mejor así. Ahí se ve mejor, ¿o no? En resumen, algunas de las cosas que conversamos en la sesión pasada, obviamente respecto a la instalación de los primeros servicios locales, sobre todo la Corte del año 2018, hay dificultades que están asociadas al acotado tiempo del traspaso educativo, lo vimos principalmente, ¿no es cierto?, con los 2 primeros o los 4 primeros servicios locales de educación. ¿Ya? ¿Por qué? Una de las grandes consecuencias, si uno mira el cronograma de instalación de los servicios locales, tiene que ver porque los grandes hitos relevantes se quedan juntos en un tiempo muy acotado, y eso finalmente va a impactar, y impactó claramente la conformación de los equipos y el manejo de la información, porque la calidad del traspaso no es una calidad, ¿no es cierto?, hoy día más o menos para nosotros estamos hablando casi de 2 años previo a la puesta en régimen de los servicios locales, por lo tanto, tanto a manejo de información como conformación de equipos, son las grandes dificultades que obviamente después repercuten en toda la administración de los servicios locales, principalmente los 2018. Y otro de los grandes desafíos que es propio del sistema del traspaso, en algunos casos, ¿no es cierto?, es la excesiva ruralidad, habilitación de oficinas, conformación de equipo y profesionalización de los servicios locales. Principalmente el último punto tiene que ver con la capacidad instalada ya, sea de las personas que conforman en un inicio los servicios locales o que posteriormente pasan a conformarlo, son la expertise que se requiere, y eso lo vamos a ver más adelante, sobre todo en el tema del traspaso, para los servicios locales es algo que hoy día en el fondo hay que instalarlo, y la gran recomendación que tenemos es que se instale en régimen. ¿Qué mejoras podemos hoy día, si miramos en perspectiva, sobre todo en este año de evaluación de los 11 primeros servicios locales? Todo lo que sea proceso estandarizado, tema que yo, al menos con la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, lo hemos conversado más de alguna vez, la cantidad de procesos, subprocesos y actividades que hoy día están sistematizadas. Todo lo que sea el trabajo territorial es algo que se ha ido mejorando, sobre todo en la etapa de anticipación, lo clave que es en el fondo acompañar a los municipios en todo el proceso para asegurar el correcto traspaso y puesta en marcha de los servicios locales, y que ya se mejoró respecto al año 2019 en la implementación de los 4 últimos servicios locales 2020, independientes del contexto de pandemia, y estrategias de implementación. En el fondo, hoy día tenemos desarrollados ya los manuales que se han hecho en conjunto con los equipos de la DEP y sobre todo de los servicios locales para abordar ya el proceso de implementación que viene desde el año 2022 en adelante, correspondiente a los 59 servicios locales que vienen a continuación en instalación. Esto solamente para que ustedes puedan tener una idea, el trabajo que se ha hecho
en el último año es sistematizar los procesos. Este es el mapa de procesos de la Dirección de Educación Pública, y obviamente hay distintos tipos de procesos, y obviamente uno va tomando decisiones en función, pero esto es la Dirección de Educación Pública. Hoy día actualmente el organigrama obedece a esto, la forma de trabajo tiene que ver con esto, cómo los procesos se van cruzando, etcétera, para obviamente realizar la tarea que tenemos encomendada de acompañar y, ¿no es cierto?, la conducción estratégica del sistema de educación pública. Y esto es lo que se refiere a los servicios locales de educación pública. ¿Ya? Es como cuando, si uno quisiera mirar un poco cómo uno estandariza un servicio local de educación pública y hacia dónde debería transitar, deberíamos transitar a esto. ¿Ya? Y es lo que hoy día se ha hecho. El año pasado se hizo todo un trabajo, primero para levantar estos procesos con los mismos servicios locales ya en régimen, y cómo se han ido adaptando la misma estructura interna, la organización propiamente tal, en función de estos procesos. Y si uno mira los organigramas, cada área, departamento, subdepartamento, tiene procesos, son responsables de un proceso. ¿Ya? Esto hoy día nos permite tomar decisiones. Por ejemplo, si uno mira lo que son los procesos de soporte, procesos obviamente que son clave, los que están marcados en negrito o tienen un recuadro en negro son aquellos procesos que para nosotros son críticos. ¿Ya? ¿Y eso qué significa? Son procesos prioritarios, procesos obviamente que necesitan un alta expertise en cuanto a la conformación de las personas y que soportan todo lo que es finalmente, ¿no es cierto?, el trabajo que realiza el servicio local para crear las condiciones y crear las oportunidades para el mejoramiento continuo de la educación en cada uno de los establecimientos educacionales. Ya cada uno de estos mapas de proceso tiene su propio manual en donde están descritos cada uno de los procesos, están descritos las formas de trabajo, se trabaja en función de equipos de proceso, etcétera, y se va haciendo todo un seguimiento. ¿Ya? Esto ha sido un muy buen insumo, sobre todo para la conformación de los servicios locales 2020. Y respecto a los reglamentos, que era una de las preguntas, si no me equivoco, que hizo la diputada Girardi la última sesión, bueno, hoy día se encuentra prácticamente completa, solamente hay dos reglamentos que hoy día están en trámites, que son los que están mencionados ahí, el 24 y el 44, ¿ya? Uno tiene que ver con el procedimiento de remoción del director ejecutivo y el otro tiene que ver con el convenio de gestión educacional, que hoy día están en tramitación y deberían ya estar a puerta, ¿no es cierto?, de terminar ese proceso. El resto de los reglamentos que establece la misma ley que tienen que estar, están todos los reglamentos, ahí está cada uno, ¿no es cierto?, la fecha de publicación de cada uno de estos. Por lo tanto, en cuanto a esta parte, solamente que faltan esos dos. No hay fecha, ustedes tienen claro que la ley no establece la fecha para cuándo deben estar, pero al final los reglamentos son las bajadas de la ley y finalmente nos han permitido avanzar bastante, sobre todo si ustedes se fijan en lo que corresponde a las instancias de gobernanza, ¿no es cierto?, de comité directivo, consejos de locales y coordinación regional. Los reglamentos han sido principalmente los dos primeros, comité directivo y consejos locales de educación, clave para el funcionamiento. Sí comentarles que hemos hecho todo un trabajo de evaluación con los comités directivos, donde levantamos las necesidades de revisión de lo que ha sido, hoy día están los 11 comités directivos funcionando, por lo tanto ya tenemos bastantes cortes de comité directivo, y hemos hecho todo un levantamiento con ellos de aquellas cosas que en ejercicio, independiente de los reglamentos, hoy día son insumos para poder mejorar el funcionamiento de cada uno de estos. En el caso de los consejos locales hemos tenido pocas reuniones con ellos, pero es un ejercicio que, al menos desde la Dirección de Educación Pública, no los servicios locales, pero es un ejercicio que vamos a hacer ahora cuando los primeros ya terminan, ¿no es cierto?, sus integrantes los 2 años. Los comités directivos tienen un periodo mucho más largo de funcionamiento. ¿Ya? Y otra de las preguntas que mencionaron, y yo creo que no es una pregunta, sino que es una gran inquietud que tenemos, ¿no es cierto?, es cuál es el rol de la ADEP como articulador del sistema. ¿Hay supervigilancia, no hay supervigilancia? ¿Cómo se articula, en el fondo, siendo la ADEP por definición un organismo centralizado, los servicios locales
son organismos descentralizados con patrimonio propio, etcétera. Bueno, hay un elemento que para nosotros ha sido bien clave en esta articulación, que es la primera Estrategia Nacional de Educación Pública, y tal como lo establece la primera estrategia, si uno mira además los objetivos, de los 5 objetivos, ¿no es cierto? Hay objetivos que son propios del sostenedor, hay objetivos que son propios de la Dirección de Educación Pública, y otros objetivos que apuntan, ¿no es cierto?, y que están enfocados principalmente en los establecimientos educacionales y en la sala de clase. Ahora, la función que tenemos como Dirección de Educación Pública es conducir y coordinar estratégicamente el sistema, ¿ya? Y lo que dice la misma ley, ¿no es cierto?, el artículo 60 de la ley, en donde uno puede profundizar esto, es que finalmente el instrumento para hacer esto, ¿no es cierto?, es la elaboración de la primera Estrategia Nacional de Educación, ¿ya? Y que nuestro rol en este caso es vigilar, más bien que vigilar, a mí me gustaría, ¿no es cierto?, hacer esa conducción estratégica que haga que la primera Estrategia Nacional de Educación Pública, tanto sus metas, iniciativas como indicadores propiamente tal establecidos para cada uno de esos objetivos, se vayan cumpliendo. Pero aparte de eso, ¿no es cierto?, está todo lo que es cómo se evalúa el desempeño de los servicios locales a través de los convenios de gestión de sus directores ejecutivos y la prestación principalmente de apoyo técnico y administrativo en el marco de sus funciones. Hay que acordarse que los directores ejecutivos tienen un convenio en donde ellos una vez al año tienen que rendir cuenta, y además una vez al año, que es lo que acabo de hacer ahora, ellos tienen una reunión de retroalimentación de lo que corresponde propiamente tal a la evaluación que a mí me corresponde hoy día como directora nacional de hacer a cada uno de los directores ejecutivos, en donde hay criterios desde la visión estratégica, ¿no es cierto?, a la articulación en red, el liderazgo y entre algunos de los indicadores o criterios que tiene esa evaluación, ¿ya? Por lo tanto, hoy día, ¿qué es lo que quiero decir? Que nuestra función como coordinador y conducir estratégicamente, la ley entrega herramientas para poder realizar objetivamente esa coordinación y velar porque los servicios locales realicen, ¿cómo se llama?, las tareas o finalmente creen todas las condiciones necesarias hoy día para que se produzca el mejoramiento escolar en cada uno de los territorios. Ahora, está siempre la duda, ¿no es cierto?, la naturaleza jurídica de los servicios locales frente al tema que son descentralizados y todo lo que ello implica, ¿no es cierto? Hay que tener claro que los servicios descentralizados públicos actúan con personalidad jurídica y el patrimonio es propio, ya lo que la ley le asigne, y están supervisados, ¿no es cierto?, o más bien estarán sometidos a la supervigilancia del presidente de la República a través del ministerio respectivo. Y la descentralización en este caso, ¿no es cierto?, podrá ser funcional o territorial. Hay distintos que yo creo que no son materia porque tampoco tienen que ver con el mandato, pero creo que es un buen tema en algún minuto de poder profundizar. ¿Qué entendemos por la diferencia entre el vínculo de dependencia y supervigilancia? Y hay harto, al menos yo he tratado de profundizar bastante el tema y creo que sería interesante en algún minuto poder profundizar respecto a lo que es supervigilancia y cómo esa vinculación de descentralización-centralización se lleva a la práctica y se ha llevado, ¿no es cierto?, a la práctica durante estos 3 años. Lo que sí, al menos yo les puedo asegurar, que en la misma ley los instrumentos de gestión que están son útiles y sirven para realizar esa coordinación estratégica y, entre comillas, esa vigilancia de que en los servicios locales ocurra lo que tiene que pasar a través del cumplimiento de esos indicadores. Insisto, creo que es un tema que va más allá del mandato de esta comisión y que desde mi punto de vista sería interesante en algún minuto poder profundizar, ¿ya? Otro de los grandes temas, ¿no es cierto?, que está en el mandato tiene que ver con la participación de la comunidad educativa con respecto a lo que ha sido estos 3 primeros años de funcionamiento. A mí me gustaría primero poner algunas consideraciones que están en la misma ley y que son los instrumentos y las herramientas
y la forma en que hoy día tenemos de poder, en el fondo, garantizar la participación de las distintas comunidades educativas en este nuevo sistema. A ver, la ley 21.040, ¿no es cierto?, presenta mecanismos de promoción, implementación, instalación y gestión de 2 instancias participativas y de gobernanza que son nuevas, ¿ya?, y que tienen la característica de ser órganos colegiados y que se suman a los órganos colegiados que ya existen. No hay que olvidar que está el Consejo Escolar, no hay que olvidar que están los centros de padre y madre, ya como órganos colegiados que existen al interior del sistema educativo. A eso se suma el comité directivo y el consejo local, ¿ya? Y el objetivo que tienen, al igual que el consejo escolar, es, ¿no es cierto?, poder recoger la visión de las comunidades educativas y locales del territorio y participar en mayor o menor grado en los procesos de toma de decisiones, de acuerdo a la instancia que corresponda. En el caso del comité directivo, que ya lo vimos en la primera parte, está enfocado en la rendición de cuentas y en el desarrollo estratégico del servicio, con funciones y atribuciones de carácter consultivo y resolutivo. Y en este caso, el Consejo Local es de perfil más bien educativo y representativo de la voz de las comunidades educativas con atribuciones de carácter consultivo. No es resolutivo, de acuerdo a lo que establece la ley 21.040. Y creo que en este punto, ¿por qué quiero hacer hincapié en esto? Porque la palabra resolutivo y las atribuciones, en el fondo, que tiene uno y otro, es lo que hoy día, en algún momento, en la práctica, se puede haber prestado a confusión. ¿Ya? Es que yo no participé en la decisión. Hemos tenido que trabajar bastante con los consejos locales y algunos comités directivos en tener claridad qué es lo que son y qué es lo que no son, independiente de lo que ellos quisieran ser, para que el sistema pueda funcionar y pueda funcionar muy bien con estos 2 órganos colegiados y cada uno realice la tarea para la cual fueron creados. Y hay un tercero que ha sido muy interesante en su forma de funcionamiento, que es la conferencia de directores de establecimiento. Estas conferencias que a mí me ha tocado participar, yo les diría que ha sido uno de los grandes aciertos. ¿Ya? Cuando se juntan más de una vez al año, en general los servicios locales no lo hacen solamente una vez, porque son instancias realmente muy buenas. No solamente las conferencias de directores se juntan para revisar el avance del plan estratégico, cosa que se hace al inicio de cada una de estas conferencias de directores, sino que han sido una excelente instancia para el intercambio de experiencias pedagógicas o de otro tipo de experiencia que vale la pena compartir y finalmente sistematizar y transformarla en práctica, como también para la formación de los directores en distintos aspectos que son fundamentales para la conducción y el liderazgo de este nuevo sistema, ¿ya? Ahora, respecto al tema de la Estrategia Nacional de Educación Pública, y que sí es de las cosas mencionadas en este mandato, a mí me gustaría volver a hacer hincapié en algo que creo que ya lo hemos visto cuando presentamos la Estrategia Nacional de Educación Pública. Hay una resolución, que es la 422 del año 2018, que estableció y reguló la propuesta de la Estrategia Nacional y estableció, en el fondo, cuáles eran esas instancias de participación. ¿Ya? Está establecida en esa resolución, la pueden revisar. Entonces, se establece que las instancias de participación se van a realizar, o se realizaron, porque esto es del año 2018, ¿no es cierto?, a través de una consulta nacional, a través de diálogos temáticos, o jornadas de reflexión de las comunidades educativas y diálogos técnicos con expertos y académicos. En el año 2018, cuando uno le pregunta a un comité directivo del año 2019 si participó, la respuesta va a ser que no, porque el año 2018 no existía, al momento en que se hizo la consulta a los comités directivos, ni menos los 2020. Ellos han tenido la oportunidad de poder participar con la Estrategia Nacional y que ha sido un súper buen ejercicio en la alineación de la Estrategia Nacional a los planes estratégicos y los planes que tiene cada uno, el plan anual, que tiene, y el ajuste también de los distintos instrumentos de gestión a la Estrategia Nacional de Educación Pública. Esa es la fecha de constitución de los comités directivos, ¿ya? Y eso es bien importante cuando uno lo mira, en el fondo, paralelamente, y hace la línea temática en el tiempo, de cuando se hicieron las distintas instancias que quedaron establecidas por esa resolución y que también establece quiénes participan en cada uno de estos. Entonces, si uno se acuerda de esto, uno dice, bueno, ¿quién participó? Es cosa de ver cuándo estaban o no estaban constituidos y qué fue lo que se les preguntó y cuál era el objetivo
de cada uno de la consulta ciudadana que se hizo antes, ¿no es cierto? El comité consultivo, los diálogos técnicos, los diálogos temáticos y la consulta pública online. Por lo tanto, sí hay mayor participación en la consulta pública online para aquellos que quisieron participar, ¿no es cierto? Y también algunos participaron que no habían participado, pero ya fueron invitados, no como comité directivo completo en los diálogos temáticos. Y esto es, ¿ya? Y es esto es lo que establece esa resolución. Así se debe, ¿cómo se llama?, participar. No se puede participar de una forma distinta, ¿ya? Y así se construyó la primera Estrategia Nacional de Educación Pública. Lo que hoy día estamos haciendo, ¿no es cierto?, es trabajando con los comités directivos en la revisión más bien y en la adecuación de la estrategia, o más bien de los instrumentos de hoy día de gestión a la estrategia nacional. Por lo tanto, hemos tenido bastantes conversaciones muy interesantes respecto a este tema, ¿ya? Ahora, respecto a esto, no hay que olvidarse, ¿no es cierto?, que está, aparte de la estrategia, está el plan estratégico local, que se construye cuando los servicios locales parten en régimen. Por lo tanto, si uno mira en las Cortes, hoy día, los 2020, están elaborando su plan estratégico local. Todos tienen plan anual, ¿ya? Y todos tienen convenio de gestión educacional, sobre todo todos los directores. Hoy día los 11 directores tienen su convenio de gestión educacional, ¿ya? Aparte de eso, no olvidarse que a los comités directivos les corresponde velar por el adecuado desarrollo estratégico del servicio, ¿ya? Y obviamente la ley le entrega herramientas para que lo puedan realizar. Sobre todo la participación y en el fondo el ir velando por el avance del plan estratégico local y realizar una serie de recomendaciones al plan anual. No hay que olvidarse que el plan estratégico local y el plan anual necesitan de la aprobación del comité directivo, ¿ya? En cambio, los consejos locales contemplan participación ciudadana, tienen una función completamente distinta. Y lo que hoy día estamos tratando y trabajando con ellos es que realmente puedan encauzar las necesidades que hoy día puedan levantar de cada uno de los estamentos que ellos ¿cómo se llama?, que ellos representan. Ahora, de acuerdo a lo que dice específicamente el mandato, todos los procesos que tienen que ver con el nombramiento de los directores ejecutivos, donde se incluye la participación, ¿no es cierto?, del Ministerio de Educación, la Dirección de Educación Pública, la Dirección Nacional de Servicio Civil, el Consejo de Alta Dirección Pública y los comités directivos y consejos locales de educación, se han realizado todas bajo el proceso que en particular determinó, en este caso, ¿no es cierto?, el legislador para este tipo de concursos y de acuerdo con las normas aplicables a este nombramiento establecido en la ley 19.882. ¿Ya? Lo primero que hay que decir, los 11 decretos de toma de razón por la Contraloría General de la República, que por lo tanto es el primer control de carácter normativo que nosotros tenemos, de que el proceso se hizo como debería hacerse. Ahora, el organismo contralor, a raíz de una consulta, ¿no es cierto?, que hizo el comité directivo de Valparaíso, y que además fue denunciado a la Cámara, a la Comisión de Educación el año pasado, en el dictamen número 70.394 del año 2021, establece que de acuerdo con el expreso tenor de la ley 21.040, el rol del comité directivo local en diversas materias de carácter propositivo, dentro de ellas está la elección del director ejecutivo. Y ahí establece que, porque lo que se estaba cuestionando en ese momento, si recordamos, era, ¿no es cierto?, la elección del director ejecutivo de Valparaíso, lo que ratifica el organismo contralor, y lo pueden leer en el dictamen para no extenderme, es que el proceso se hizo de acuerdo a lo que está establecido en la ley y está correcto, es lo que establece el dictamen 70.394. ¿Ya? Por lo tanto, no hay ilegalidades respecto al exdirector, ¿no es cierto?, específicamente aquí al director ejecutivo de Valparaíso. Fue ratificado este año por, ¿cómo se llama?, el organismo contralor respecto a ese tema.
Respecto al tema de los planes estratégicos, bueno, la función de acompañamiento técnico-pedagógico, la Dirección de Educación Pública lo hace a través de este modelo de apoyo técnico-pedagógico, modelo que viene desde el año 2018, lo que lo hemos ido formulando, ¿no es cierto?, y cada vez mejorando aún más. Es un modelo que apunta a la formación y desarrollo de capacidades y que impacta directamente en lo que ocurre en la sala de clases. Por eso está ahí el núcleo pedagógico directamente en la sala de clases. Tiene distintas etapas y a través de esto la DEP hace dos cosas. Hace estrategias de asesoría directa y estrategias de trabajo colaborativo y en red. ¿Ya? Si se fijan ahí, ¿no es cierto?, lo que está en azul está directamente relacionado con el marco para la buena dirección. Ahí están las dimensiones, ahí están las subdimensiones de cada uno de este modelo y es la forma en que trabajamos, ¿ya? Directamente en el apoyo técnico-pedagógico. Esto es un resumen de lo que se hizo el año pasado, principalmente en cada uno de los distintos, ¿cómo se llama?, los 7 servicios locales que están en funcionamiento. El trabajo que se hace en etapa de implementación es completamente distinto y tiene que ver con el diagnóstico, ¿ya? Y principalmente el objetivo que tiene es eso, es como yo a través, ¿no es cierto?, de la instalación de capacidades en los distintos actores de los servicios locales, voy mejorando cada vez más, ¿cómo se llama?, lo que ocurre dentro de la sala de clase. ¿Ya? Ahora, ¿por qué los planes estratégicos y pedagógicos son importantes? Recordemos el punto 10 del mandato. Se habla de ausencia de planes estratégicos pedagógicos. Cabe señalar que todos los años los equipos de la unidad técnico-pedagógica de los servicios locales tienen que diseñar sus planes globales de apoyo. Y esos planes locales de apoyo se desprenden de los planes anuales que están en la misma ley, donde se describen cuáles son todo el trabajo y el foco es pedagógico, 100%, que se realizará en cada uno de los establecimientos educacionales. Si ustedes se fijaron, el modelo tiene siempre una etapa de diagnóstico. Si cada uno de estos planes globales tiene siempre dos partes. Una parte que es específica a cada escuela, que corresponde a lo que esa escuela plantea como una necesidad o tiene como déficit, y también una parte general, que son aquellas necesidades, ¿no es cierto?, deficiencias que se levantan en el fondo como algo transversal para cada uno de los servicios locales. ¿Ya? Hay cosas o hay líneas de formación, de capacitación y de necesidades que son transversales al sistema red de la nueva educación pública. Y en ese caso, obviamente, empiezan a trabajar y trabajan los servicios locales en conjunto, cuando en el fondo hay intereses o hay necesidades que son compartidas. ¿Ya? Otra de las cosas como bien importante, ¿no es cierto?, es todo lo que hoy día hemos realizado también en la formación de lo que fue la educación no presencial del año pasado. Y ahí se trabajó y se instaló capacidades a cerca de 1.300 docentes voluntariamente que se quisieron inscribir en todo lo que fueran plataformas educacionales no presenciales. ¿Ya? Y ahí hay un cuadro que más o menos, ¿no es cierto?, va demostrando cuántas escuelas participaron, primero porque tenía las condiciones, ¿no es cierto?, porque teníamos la conectividad, y esto fue cuando partimos el año pasado con el tema de la pandemia, y por eso obviamente hay unos que tienen 7 y hay otros que tienen más, porque además esto viene a dialogar con otro tipo de iniciativa que tenía cada una de las escuelas. ¿Ya? Esto es lo que nosotros hoy día hemos podido levantar respecto a nuestras escuelas en insuficiente medio bajo, cómo estaban y cuál es la valoración positiva, es decir, cómo han ido saliendo de lo insuficiente y cómo han ido avanzando en el tiempo. ¿Ya? Nos tiene bastante contento porque no es mucho, pero independiente de un contexto de pandemia, y independiente también de un contexto de estallido social y de la cantidad de clases que se perdieron, ¿no es cierto?, que las tenemos cuantificadas por los paros de profesores, hemos logrado sacar escuelas de niveles insuficientes con un trabajo bastante sistematizado y bastante focalizado en cada uno de los servicios locales. ¿Ya? Hay unos que tenían más niveles de insuficiencia y hay otros que tenían menos escuelas. Si uno se fija, ¿no es cierto?, Costa Araucanía tiene menos por un gran porcentaje de ruralidad que tiene, y el trabajo en la ruralidad
muchas veces favorece mucho más el trabajo uno a uno y por otra parte, acuérdense que tampoco, ¿no es cierto?, todos tienen medición de CIMSE de acuerdo al número de alumnos que tengan. Bueno, estos son los instrumentos asociados hoy día que están dados en la ley 21.040. Tenemos harto instrumento de gestión, ya bastante, diría yo. Pero a mí lo que me importa mostrarles es el último cuadro, ustedes lo tienen en la presentación, es este. Estos son los instrumentos y cómo se alinean, ¿no es cierto?, a la Estrategia Nacional de Educación Pública, que tal como les mencionaba, era el trabajo que realizamos el año pasado, ¿ya? ¿Cuáles son los instrumentos que tiene la ADEP? ¿Cuáles son los instrumentos que tiene el servicio local? ¿Y cuáles son los instrumentos que tienen los establecimientos educacionales? Y cómo todos estos instrumentos al final se van asociando. Lo que hicimos el año pasado es una especie de alineación del sistema completo para que, obviamente, ¿no es cierto?, hubiera coherencia entre cada uno de los instrumentos. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que la Estrategia Nacional de Educación, de acuerdo, ¿no es cierto?, a lo que está en la ley, se supone que debería haber sido lo primero. No fue lo primero. Tenemos claro que fue aprobada el año pasado. Y ya los servicios contaban con la planificación estratégica, el plan estratégico local y el PAL, y el plan anual. Por lo tanto, lo que se tuvo que hacer es todo un trabajo de alineación, que ha sido bastante interesante. Y también como los PME se van alineando a todo este sistema, y al final uno ve que queda un sistema que está alineado en función de esta hoja de ruta que es la Estrategia Nacional de Educación Pública. Bueno, y esto es un poco para que ustedes tengan una idea cómo hoy día se han ido moviendo por el programa de mejoramiento de gestión, en el fondo el cumplimiento que ha tenido cada uno de los servicios locales, como el convenio de desempeño colectivo del año 2020, para que ustedes lo puedan mirar ahí. Los porcentajes son bastante altos, el trabajo que hacen los equipos de planificación y sobre todo los servicios locales en cumplir aquellos indicadores que son claves para el tema administrativo ha sido bastante bueno, al menos a nosotros nos tiene bastante contentos. ¿Ya? Y lo que nos va quedando acá, ¿no es cierto?, es el famoso tema del traspaso educacional, que desde mi punto de vista es uno de los grandes temas que hoy día tenemos. Es un tema sumamente sensible, muy sensible, tema que toca el tema de la sobredotación, tema que no es de ahora, así que cualquier ¿no es cierto?, estudio que haya de lo que es la administración municipal en Chile habla de cómo mientras disminuía la matrícula, iba aumentando la sobredotación en los establecimientos educacionales. Esto ya fue aquí, yo le saqué solamente un extracto, ¿no es cierto?, pero creo que es bien importante tener claro que primero el tema de la baja profesionalización y su falta de capacidades no es un tema de ahora, es un tema que viene de hace mucho tiempo y está sumamente diagnosticado, ¿ya? Y por otra parte, no es un tema menor lo que en el año 2014 se establece que el 40% de la dotación de edad en DEM y corporaciones cuenta solo con educación media completa, mientras que únicamente el 38% tiene credenciales universitarias. Aparte de eso, hay otro estudio que también establece y los divide por la expertise que tienen. Y por el trabajo y el foco que tienen los municipios y las corporaciones, la expertise educacional es baja. Hay mucho más expertise administrativa que educacional, ¿ya? Les pongo esto porque este es un ejercicio que hemos estado trabajando con Mario Uribe y con líder educativo respecto al tema de instalación de capacidades en los servicios locales, ¿ya? Y establecer como base, bueno, cuál es nuestro punto de partida o cómo estamos hoy día. ¿Hemos logrado avanzar? ¿No hemos logrado avanzar? ¿Ah? Y obviamente lo primero que llama la atención cuando uno instala capacidades también es cómo la identidad y las características de lo local tiene que ser un factor predominante. Está muy establecido en la ley, pero visualmente es bien impresionante cuando uno mira 4 servicios locales de la Corte 2018 y mira la diferencia que tienen en cuanto a dispersión de establecimientos educacionales y por lo tanto las características finalmente o los desafíos que van a tener cada uno de ellos. Ya podríamos hacer lo mismo. Ahora, lo primero que hemos logrado establecer, lo que pasa es que hay que crear cultura en los servicios locales. Es un servicio público, eso ya es distinto a lo municipal, a lo propio de la corporación,
que tiene un giro único, que es educacional, también es diferente, ¿ya? Por lo tanto, la primera gran tarea de sensibilización y de todo lo que implica cuando se empieza a consolidar el traspaso educativo, que es inmediatamente después que se hace el traspaso, ¿no es cierto?, cuando los servicios locales entran en régimen, es que hay que crear una cultura de servicio local, ¿ya? ¿Y cuáles son los grandes desafíos en el fondo? Primero, que hay un agrupamiento intenso, estable y continuo de muchas personas que tienen distintos orígenes y experiencia en el ámbito educativo, que son de diversas comunas, que hay un nuevo sistema, hay nuevos integrantes. Y lo segundo es que trabajan, ¿no es cierto?, a partir de un conjunto de propósitos, metas y objetivos y códigos de comportamiento que son diferentes a lo que ellos estaban acostumbrados, ¿ya? En el caso de la Dirección de Educación Pública y de los servicios locales, al estar en el marco del Estado, es decir, al ser servicios públicos, sostenedor, no hay ningún otro que lo sea, se integra lo que la literatura llama organizaciones normativas, ¿ya? Por lo tanto, hay muchas cosas que están reglamentadas. Uno podría decir, bueno, tenemos claras las reglas del juego. Es verdad, pero no hay que olvidarse que los municipios no son servicios públicos, las corporaciones tampoco. Y este cambio, ¿no es cierto?, y esta normativa, muchas veces por desconocimiento, genera bastantes problemas en la práctica, ¿ya? Y esto es bien relevante, son cosas que ya hoy día tenemos levantados. Si ustedes quieren, yo les puedo hacer llegar el estudio y el informe que hicimos de este trabajo que duró todo el año 2020. ¿Ya? Y obviamente tenemos que entrar y hablar de un liderazgo adaptativo para que esto se pueda empezar a mover y este traspaso se pueda consolidar para, en el fondo, el servicio local empiece a funcionar con ese giro único educacional y sobre todo pueda construir una nueva cultura con una promesa que es distinta a la municipal, ¿ya? Y eso es así. Uno tiene que pensar que por más de 30 años estamos acostumbrados a hacer las cosas de una forma y ahora hay que hacerlas de una forma distinta. Y eso requiere, es pura cambio adaptativo, aquí no hay nada técnico, salvo lo normativo que sabemos, ¿no es cierto? Y tenemos que movilizar a las personas para abordar estos desafíos, ¿no es cierto?, que son difíciles y complejos, sobre todo en un inicio. No es fácil, los primeros 2 años de un servicio local ya en funcionamiento no son fáciles, ¿ya? Y esto es lo mismo, en el fondo. ¿Cómo uno forma una nueva cultura? Porque uno dice, oye, es cosa de traspasar. Sí, se traspasan. Solamente piensen una cosa, nosotros traspasamos, ¿no es cierto?, todos los establecimientos educacionales. Se traspasan los jardines, se traspasan las escuelas, los liceos, con los funcionarios que hay dentro. Y esos funcionarios están acostumbrados a hacer las cosas de una forma distinta por mucho tiempo. Hay mucha práctica que está arraigada y que están además acostumbrados, si podríamos decir, ¿no es cierto?, a rendir cuenta o a obtener ciertas cosas desde una cultura municipal. Y ahora tenemos que trabajar bajo un alero de servicio público, con normas legales y presupuestarias. Tenemos un presupuesto dado, ¿ya? Y eso lleva un tiempo para adaptarse a esta nueva institucionalidad. Cuando uno conversa con los directores de los establecimientos educacionales y trata de desarrollar todo lo que es el tema autonomía, por ejemplo, que se hagan responsables de los recursos, ¿ya? Decirle a cada establecimiento educacional, este es su presupuesto que tiene asignado para este año. De esta forma vamos a funcionar. Y eso requiere mucha planificación. Esto requiere que hemos trabajado mano a mano con ellos en el tema del diseño de los planes de mejoramiento, los PME, etcétera. Y no tienen la flexibilidad a la cual estaban acostumbrados, ¿ya? Y eso es bien importante porque esto es parte, cuando uno mira, bueno, cómo nos hemos instalado, cómo lo hemos hecho, es parte de lo que implica esta reforma estructural. Y aquí yo les puse algunos ejemplos, cosas que podamos entender, cómo es antes del traspaso y cómo es después del traspaso, ¿ya? ¿Qué es lo que predomina, por ejemplo, en el caso de docentes, asistentes de la educación y funcionarios de jardines infantiles? ¿Y qué es lo que predomina posterior al traspaso? ¿Ya? Y solamente miren lo que es el régimen laboral. En el fondo, sí, yo tengo estatuto docente, pero entra el estatuto de los asistentes de la educación, ¿no es cierto? Miren los jardines BTF, tienen estatuto de asistente de la educación y tienen ley 20.903, ¿no es cierto? Pero entra el estatuto para el personal de jardines de BTF. Por lo tanto, hay un cambio.
que es bien importante y que no se maneja, no lo manejan muchas veces ni los mismos funcionarios ni tampoco los directores, y en eso hemos estado en el fondo. Primero hay que capacitarlos y entregarles la información. Y esto es el caso de los funcionarios DAEM. El régimen laboral, Código del Trabajo, Estatuto Docente, y ahora entramos a Estatuto Administrativo y Estatuto Docente. Y no hay Código del Trabajo. Entonces, hay códigos hoy día que son, en el fondo, códigos diferentes, ¿ya? Y que obviamente es importante, ¿ya? a tener claro. Y lo otro, todo lo que uno puede leer, ¿no es cierto?, en lo que fue la discusión de la ley, y por qué pensar en un sistema así, es porque queríamos fortalecer un nivel intermedio. Y cualquier nivel intermedio, si uno lo mira a nivel educacional, aquellos que sí funcionan bien, necesita un conocimiento específico profundo a nivel de especialista. ¿En qué? En educación, en planificación, en compra, con las nuevas, en el fondo, bajo la normativa de un servicio público. ¿Ya? Son entidades únicas. No hay otra igual, no hay para dónde mirar acá. ¿Ya? Servicio público sostenedor no existe. Servicios públicos existen, pero no sostenedores. ¿Ya? Y por otra parte, ¿no es cierto?, la gestión de la contingencia. Pasamos apagando incendios, cambia, ¿no es cierto?, hay un número importante de establecimientos educacionales por cada uno de los servicios locales. Por lo tanto, ya no es solamente que si una ¿cómo se llama?, municipalidad tenía 20 colegios o tenía 10 colegios, hoy día hay un servicio local que tiene 60. Entonces, pasan 60 cosas al mismo tiempo, y eso implica, ¿no es cierto?, a la mejora. Hoy día por eso nos abocamos a mejorar todos los procesos y procedimientos con una mirada estratégica, ¿ya? Bien importante. Ahora, el otro día hablamos más o menos del volumen. ¿Cuántos funcionarios en el fondo iban a quedarse sin su fuente laboral? Si uno se va a cuando se dicta esta ley, en ese momento la ministra del Piano señala que en cuanto a los funcionarios administrativos, ¿no es cierto?, estamos hablando de los DAEM, de los DEM y las corporaciones, podrían quedar, en ese momento se estimaba 4.000 funcionarios fuera del sistema, ¿ya? Y el gobierno se ha comprometido a pagar las indemnizaciones legales correspondientes. Y ahí yo le diría que al menos desde mi punto de vista y lo que he podido aprender durante todo este tiempo, aquí es clave fortalecer las herramientas que tenemos previas al traspaso. ¿Cómo hoy día hacemos, ¿no es cierto?, que realmente se pague esa indemnización? ¿Cómo hacemos finalmente que los alcaldes firmen los convenios que hay hoy día de transición? ¿Cómo hacemos que los municipios empiecen a preparar? Hay algunos que hoy día se han acercado y preguntan cómo podemos empezar a trabajar, pero hay otros que botan el lápiz, y eso es lo que pasa en la realidad, teniendo claramente, ¿no es cierto?, que es un poco lo que estaban leyendo ahí de Punta Arenas, se ha planteado que todos se traspasan con sus derechos adquiridos como trabajadores, pero sin derecho a negociación colectiva de por medio. ¿Por qué? Porque son funcionarios de la administración pública. Y esto hay que tener harto tema, porque aquí con las corporaciones por eso se hace un poquito más complejo y no se entiende, porque por una parte se dice que se traspasan con todo, pero por otra parte, ¿no es cierto?, falta la coma, en donde hay ciertos beneficios que obviamente, y que la Contraloría en el último tiempo ha tendido a decir que no ha lugar nomás, ¿ah? Y lo otro es cuando uno mira la sobredotación. Yo creo que hay dos miradas importantes que tenemos que mirar. Una es la sobredotación, que tiene que ver con los docentes y que tiene que ver con las horas, ¿ya?, del plan versus el plan que tiene cada uno de los colegios. Lo primero que hoy día hacen los servicios locales es ajustar ese plan. Es decir, yo tengo este plan de estudio por cada establecimiento, lo que es igual a tal cantidad de horas. Lo primero que se ajusta son las horas. Entonces muchas veces uno escucha, hay despidos masivos. No son despidos masivos. Lo que se hace es ajustar las horas. Ustedes tienen que pensar que, por ejemplo, un servicio local que tiene 5 comunas, muchas veces nos encontramos con la realidad que hay docentes que trabajaban en esas 5 comunas. Por lo tanto, si uno le sumaba sus horas, van mucho más de las 45 horas que hoy día en el fondo pueden tener. Por lo tanto, hay que ajustar ese profesor, primero, a que es un solo sostenedor, y segundo, a que quede a la normativa que requiere, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que dice el estatuto docente, ¿ya? Y lo otro tiene que ver con los asistentes de la educación, ¿ya? Eso es otro ajuste de dotación que es muy distinta al ajuste de la dotación docente. Y en el caso de los asistentes de la educación, los grandes problemas que hoy día yo les diría podemos tener en la sobredotación, principalmente que nos encontramos en PIE,
y que obviamente el financiamiento vía PIE no permite mantener esa sobredotación, ¿ya? Y es donde hoy día tenemos los mayores problemas, y estamos trabajando en qué. Estamos trabajando, lo que se ha hecho, sobre todo en los 2020, que yo diría que han hecho un trabajo bastante objetivo en esto, en crear modelos más bien, o criterios objetivos de ajustes de dotación, ¿ya? Principalmente, el gran porcentaje hoy día del presupuesto se va, sobre todo en el 02, en pago de remuneraciones. Por lo tanto, queda, obviamente, todos sabemos que las subvenciones tienen un límite y se gasta completamente, ¿ya? Y en eso estamos, y estamos trabajando, revisando establecimiento por director, con director, etcétera, ¿ya? Estos son todos los dictámenes que hoy día tenemos. Cada vez que hay un funcionario que tiene alguna duda, nosotros y en general los servicios locales les pedimos que vayan a hacer la consulta a la Contraloría. Otras veces la hemos hecho nosotros, ¿ya? Y ahí están todos los dictámenes que tenemos hasta el día de hoy, ¿ya? Y el otro tema, que también es un tema bastante importante, son las deudas originadas, ¿no es cierto?, por la gestión municipal de la educación pública. Sobre todo aquí se ha tocado el tema de Cerro Navia. Me gustaría partir con este dictamen. Recordar que el dictamen número 4.282 del año 2019 manifestó respecto a la deuda previsional generada por la aludida Corporación Municipal de Desarrollo Social de Cerro Navia, que el párrafo número 6 de las disposiciones transitorias, ¿ya?, donde cita los artículos 34 en relación con el artículo 30 y el mensaje presidencial de aquella ley en el punto número 9, con los objetivos ¿cómo se llama?, del proyecto, entre otros, son concordantes en orden a que las deudas originadas antes del traspaso del personal a un servicio local son de cargo del municipio o corporación municipal de que se trate, ¿ya? Este es el dictamen de el año 2020, ¿ya? Ahora, hay un importante déficit financiero, y eso lo sabemos en bastantes municipalidades y corporaciones de nuestro país. Y eso es uno de los grandes diagnósticos, ¿no es cierto?, que se plantea al momento de pensar en una reforma de estas características, ¿ya? Y por lo tanto, una de las cosas que resguardó la ley es cómo se paga y de qué forma, ¿no es cierto?, finalmente se paga. La sesión anterior se hablaba ¿cómo se llama?, de los distintos, ¿cómo se llama?, de la forma en que Cerro Navia había levantado las auditorías que se habían hecho, etcétera. Si bien es claro, se hicieron auditorías, las auditorías no cumplían ni con la calidad de la información ni con la información requerida. Por lo tanto, se tuvieron que hacer nuevas auditorías para poder delimitar claramente cuál era la situación financiera, en este caso de la corporación. Segundo lugar, cuando ustedes saben que lo que establece la ley es que el ministerio, en este caso, tiene que pagar las deudas previsionales que sean de educación. No podemos pagar deudas previsionales que no sean de trabajadores de la educación. Llegar a depurar esa información fue un trabajo bastante largo, fue un trabajo que nos demoramos mucho tiempo en el caso de Cerro Navia. Primero, ¿no es cierto?, el primer informe fue citado el 23 de febrero del año 2018 y determinaba el total de los pasivos de la corporación sin acotarse a aquellos que efectivamente se podían pagar por el Ministerio de Educación, ¿ya? Y eso fue lo primero. En efecto, esas deudas las que puede construir el Ministerio son las remuneraciones y previsionales del personal, de las que parte importante, como señaló el señor Egaña en su presentación, fueron pagadas en su administración, quedando la deuda previsional que se pagó, como se detallará, a las administradoras de fondos de pensiones mediante el decreto 732 del año 2022 del Mineduc, ¿ya? Ahora, este informe no da cuenta de la deuda generada y mantenida por dicha corporación, de forma desagregada por funcionarios, y por eso no se pudo pagar, principalmente, ¿ya? Porque venía mezclado gente de salud y gente que no era profesionales y asistentes de la educación. Ahora, como había una ambigüedad en ese informe y a las diversas dificultades que presentó su análisis, ¿ya? Específicamente la Dirección de Educación Pública contrató una auditoría externa sobre los procedimientos empleados en la elaboración del informe financiero, la que fue realizada por la empresa Baker Tilly Chile,
que dio cuenta de la falta de registro de las deudas que permitieron acreditar los montos adeudados. Se identificó una mayor deuda a la informada, problemas con el cálculo de intereses y reajuste, entre otros, lo que llevó a que el informe financiero fuera rectificado por la corporación por innumerables ocasiones, no fue solamente una. Además, la información comunicada ha debido ser validada por otras instituciones, trabajo que hemos hecho desde la Dirección de Educación Pública junto a la Subsecretaría de Previsión Social para desagregar la información de la deuda de la corporación, al menos con las distintas administradoras de fondos de pensiones. Por otra parte, de las deudas hubo 816 RUT informados en el informe financiero que no se encontraban en la base estatal del SIGE, situación que fue informada desde la DEP a la corporación. Lo comentado resumidamente en la presentación da cuenta del desorden financiero y administrativo que tenía la corporación municipal, que ha requerido un tremendo trabajo detallado no tan solo de parte de nosotros, sino también del Ministerio y de la Superintendencia de Pensiones, funcionarios de la misma corporación que nos han ayudado mucho en este trabajo, entre otros, y que evidentemente han impedido proceder al pago completo de aquellas deudas que aún no se han podido señalar que corresponden a funcionarios que sean docentes o asistentes de la educación. Así, para efectos de pagar la deuda de la Corporación de Cerro Navia, el año 2018 se celebró un convenio de transferencia de recursos entre dicha corporación y el Ministerio, que está aprobado, ¿no es cierto?, en la resolución 1024, acto que asignó a la corporación un monto equivalente a 1.349.900, ¿no es cierto?, etcétera, alcanzando una ejecución de 961.000 millones, quedando un saldo pendiente de ejecución por razones anteriormente expuestas, que es aproximadamente 388.000 millones. Además de lo anterior, y pese a todas las complejidades que ha significado pagar las deudas de la corporación municipal, en virtud del artículo 34º transitorio, se han pagado todas aquellas deudas que han podido ser verificadas, las que ascienden hoy día en la actualidad a 2.477.878.000 pesos. En este orden de ideas, y considerando que parte de las deudas no han sido acreditadas, esta dirección se encuentra imposibilitada de definir cuál es el monto exacto de la deuda, valores que además se encuentran siendo actualizados, como también se informó al órgano contralor en su oportunidad. Lo que, como se ha reiterado, no es responsabilidad de la Dirección de Educación Pública, no pudiendo endosar las responsabilidades por el no pago de las obligaciones por parte de la corporación al nuevo sistema de educación pública, sino que corresponde perseguir las responsabilidades que corresponden sobre el gestionador anterior. Mientras no tengamos claridad de la información y no podamos corroborar que esos RUT corresponden a trabajadores que sean docentes y asistentes de la educación, como Dirección de Educación Pública, y de acuerdo a lo que tenemos mandatado en la ley, es imposible que podamos pagar. Además, la diferencia que hoy día queda. Además de lo anterior, se hace presente que las normas de pago establecidas en el artículo 34º transitorio de la ley no contemplan reglas de ejecución, circunstancia que hizo necesario efectuar una solicitud de pronunciamiento a la Contraloría General de la República por el Ministerio de Educación el 1 de abril del año 2019. Y dicho dictamen, que aclaró las condiciones para efectuar el pago de obligaciones pendientes de la gestión municipal de la educación, fue emitido el 7 de abril del año 2020, es decir, un año después de que realizamos que el Ministerio, ¿no es cierto?, realizó la solicitud, dictamen que corresponde al número 7588. Luego de dicho dictamen, distintas agrupaciones gremiales y un grupo de diputados solicitaron la reconsideración de la decisión del órgano contralor, solicitud que fue desestimada mediante el dictamen 68.317-2021, emitido el 15 de enero de este año. Lo antes mencionado deja de manifiesto que la certeza acerca del mecanismo de pago definido por la ley se encuentra clarificada recién a comienzo del año en curso. El pronunciamiento de la Contraloría, precisamente referido a la materia objeto del mandato, y que se solicitó informar nuevamente en la comisión de fecha del 1 de marzo de 2020, que fue reiterado recientemente, establece claramente que los servicios locales de educación no se encuentran facultados para pagar deudas de la administración anterior, y que el Mineduc solo puede pagar aquellas obligaciones para las que se encuentra expresamente autorizado. Por lo tanto, no nos corresponde pagar multas, recargos u otros conceptos aparejados, las que son de exclusiva responsabilidad municipal. En este contexto, las auditorías que se han realizado no tienen por objeto retardar el pago u otro similar, sino que pagar lo que debemos,
en cumplimiento del mandato establecido en la Ley 21.040, que además deben estar debidamente documentadas en términos que exige la normativa, reiterándose en este aspecto que esto solo refleja el desorden administrativo y financiero del anterior sostenedor, del que esta administración ha debido hacerse cargo. ¿Ya? Este tema es un tema bien importante que ha requerido, yo diría, un trabajo bastante exhaustivo de todas las instituciones que yo les he mencionado, desde la Contraloría, el Ministerio de Educación, la Superintendencia de Pensiones, etcétera, para poder llegar a depurar los números. Y obviamente tenemos claro que son situaciones bastante similares a las que hoy día nos podemos encontrar y nos estamos encontrando en Valparaíso y en San Fernando. Por eso, en el caso de Valparaíso y San Fernando, se ha venido haciendo un trabajo ya desde el año pasado, y sus informes financieros también fueron de ambas corporaciones observados formalmente por la Dirección de Educación Pública para que los rectificaran y pudieran entregar la información con la claridad que hoy día necesitamos. Pero paralelamente ya empezamos a trabajar con la Superintendencia de Pensiones para que nos informe sobre la deuda previsional de los registros, ¿no es cierto?, que nosotros como Dirección de Educación Pública, en función de la información que nos habían entregado, las corporaciones de Valparaíso y San Fernando tienen. Ahora, hoy día la información que tenemos de pensiones, en el fondo, en total de estas dos corporaciones, habla de una deuda, ¿no es cierto?, aproximadamente de 2.600 millones y un poquito más, ¿ya?, que corresponde a un total de 14.394 registros que hoy día tenemos identificados, ¿ya? Y uno ahí podría, ¿no es cierto?, desglosar, etcétera. Pero sí para que lo tengan claro que eso es hoy día la situación que estamos con Valparaíso y San Fernando, ya que también ha sido como se llama, mencionado. ¿Ya? Estamos trabajando con ellos. Bueno, esto es un tema de sobredotación, que ustedes ya lo tienen claro, ¿no es cierto? Este es el tema, ¿no es cierto?, de movámonos de la educación y prorrogación también, cuánto es lo que se alcanzó a ejecutar. Hay algunos servicios locales que ejecutaron más, otros menos, por diversas razones, son múltiples, no hay solo una razón. Hay diversas razones en el caso de aquellos que tuvieron una ejecución más baja, sobre todo, ¿no es cierto?, en el movámonos. Esto es bien importante, y esto es solo una recomendación que a mí me parece importante. El Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública, que ustedes saben que funciona desde el año 2018 en adelante, todos los años emite un informe anual de seguimiento. Informe anual que nos entrega recomendaciones a nosotros y al sistema de Dirección de Educación Pública o el sistema, ¿no es cierto?, de los servicios locales, para que vayamos mejorando y vayamos, ¿no es cierto?, tomando en consideración aquellas cosas que debemos ir desarrollando. Para mí, en el fondo, creo que son insumos fundamentales que uno debería tener aquí sobre la mesa, sobre todo, y me parece que hay muchos de los puntos del mandato de ustedes que son materia de estos informes anuales. Acaba de salir el informe anual 2020 y ahora el 31 de marzo se entrega el informe intermedio. Y también creo que es importante porque el Consejo de Evaluación ha hecho bastantes estudios que son insumos para ello, para emitir estos informes, como también ha tenido la oportunidad ¿cómo se llama?, de poder conversar con los actores relevantes de todo el tema. ¿Ya? A ver, yo creo que en esta presentación y en el poco tiempo, porque la verdad que deberíamos profundizar cada uno de los puntos del mandato en profundidad, porque cada uno son multifactoriales, no solamente hay un solo factor. Creo que la instalación o la implementación de un nuevo sistema y de una reforma de las características que hoy día estamos instalando requiere siempre estar en revisión. Llevamos recién 3 años, 11 servicios locales instalados, creo que hemos ido de menos a más, creo que hay una experiencia de aprendizaje tremenda entre lo que es la primera corte a lo que es la corte del año 2020. Hay ciertas cosas que uno ya a esta altura tiene claridad y que obviamente es puro aprendizaje para lo que viene hacia adelante. Los servicios locales que hoy día han ido mejorando y han ido consolidando su traspaso y porque también han tenido una mejor calidad de traspaso,
son sistemas que hoy día están funcionando muy bien. Y creo que también sería interesante que miráramos los avances, no solamente aquellas cosas que nos faltan de hacer, porque son muy múltiples las cosas que nos faltan de hacer. Pero creo que la nueva educación pública tiene avances, y tiene avances que son interesantes de mirar en estos 3 años. Y no olvidar nunca, ¿no es cierto?, que estamos frente a un cambio de institucionalidad. Es una institución nueva que tiene que entrar a dialogar con instituciones que ya están en el sistema, que es complejo lo que estamos haciendo, pero que realmente vale la pena lo que estamos haciendo, eso no hay ninguna duda al respecto. Que hay que entregar más mecanismos de traspaso de todas maneras. Mientras más mecanismos de traspaso tengamos, yo les aseguro que mejor van a ser los traspasos. Hemos estado enfocados, al menos desde hace 1 año y medio y más también, ¿no es cierto?, que llego a cargo de esta dirección, en eso, en fortalecer los traspasos y en consolidar los traspasos de los servicios locales que ya estaban en funcionamiento como en el año 2018. Es muy interesante ir mirando los informes del Consejo de Evaluación, porque también van mostrando los avances y los aspectos que todavía hay que mejorar. Yo les diría que eso en general, y creo que hoy día ojalá tuviéramos esa mirada de consenso hacia adelante, en donde todos pudiéramos estar de acuerdo en lo mismo. Y si nos aunáramos las voluntades, y esas voluntades miraran hacia adelante, yo les aseguro que esto avanzaría mucho más rápido de lo que ha estado avanzando hasta el día de hoy. Yo creo que haber tocado todos los puntos, les voy a mandar la presentación completa, porque le agregué algunos de acuerdo a la información que ustedes tienen la anterior, cosa que la puedan tener como insumo. Eso es, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Por supuesto, agradezco una muy completa y contundente presentación. Ofrezco la palabra a los diputados para que puedan hacer las preguntas que estimen del caso. Presidente. ¿Sí? Leonida Romero, por acá. Sí, Leonidas, adelante. Gracias. Quisiera consultar a la señora María Alejandra qué se ha hecho o qué se va a hacer con aquellos alcaldes y consejos municipales que dilapidaron los recursos municipales, de educación. Aquí es plata de todos los chilenos. Me gustaría saber, porque escucho que 2 corporaciones tienen una deuda cercana a los 2.600 millones de pesos, que hay muchos municipios que están dilapidando los recursos mensualmente. Se me viene a la memoria la comuna de Coronel, donde el alcalde, con los recursos de educación, ha doblado la planta de funcionarios del Departamento de Administración Municipal. Y le quiero contar por su intermedio, presidente, y le hace una consulta a María Alejandra, lo que estaba ocurriendo, por ejemplo, que todavía está bajo la administración de la municipalidad, la educación en Lota, la comuna de Lota, 8ª región. Distrito 21. Los funcionarios del Departamento de Educación y los profesores están en huelga, no están entregando clases presenciales y menos telemáticas, porque el municipio mes a mes le ha descontado durante los últimos 2 o 3 años las deudas, los préstamos que ellos han solicitado a diferentes organismos, se lo han descontado pero no lo han pagado. Y hoy día tienen demanda los trabajadores, ya sea profesores o asistentes de la educación. ¿Qué se va a hacer? ¿Vamos a seguir ampliando la corrupción, María Alejandra? ¿Vamos a seguir pagando con plata de todos los chilenos, los que algunos inescrupulosos, porque esto es transversal, esta cuestión, la corrupción no tiene color político y menos religioso, siguen dilapidando los recursos de educación? Gracias, presidente. Gracias, Leonidas. Estoy mirando el panel, si alguien quiere pedir la palabra puede hacerlo también por el sistema. Presidente, por acá. Diputado Bobadilla. Presidente, en primer término agradecer toda la información que nos ha entregado la señora directora. Por cierto que hay muchos antecedentes que van a ser muy útiles para el trabajo de esta comisión y que nos ha entregado ella en su exposición.
Yo quisiera preguntarle por algo bien particular. Lo comentamos en la sesión anterior e incluso le preguntamos directamente al señor Egaña respecto de una investigación que existiría por serias irregularidades cometidas en el primer año de funcionamiento del sistema local de Barranca. En esa oportunidad el señor Egaña dio algunas explicaciones, pero a mí me gustaría que nos compartiera si existe efectivamente una investigación respecto de ese periodo en que fue el director de este servicio designado por el gobierno anterior, y que entráramos, por favor, si hay antecedentes en particular. ¿Qué se está investigando? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Si existen algunos involucrados, procesados, imputados, que nos dé mayores antecedentes respecto de este proceso judicial que existiría. Gracias, presidente. Bobadilla. Pide la palabra la diputada Cristina Girardi. Vamos a acumular 2 o 3 preguntas y continuamos. Gracias, presidente. Bueno, agradecer a Alejandra la larga exposición. Lo primero, presidente, que yo quisiera solicitarle a la comisión si pudiéramos contar con la presencia de la directora a lo largo de la comisión investigadora, porque yo creo que es muy bueno ir contraponiendo informaciones, ¿no? de la que plantea el Contralor, de que podamos al mismo tiempo preguntarle, porque hacer una sesión y después volverla a invitar y volver a preguntarle sobre los temas que van a surgir de acuerdo a los distintos invitados, me parece que sería interesante que pudiéramos contar con ella durante todo el proceso de la comisión investigadora, ¿no? Eso es lo primero. Eso ya ¿Lo acordamos? La sesión pasada y la directora... Genial. Ya, perfecto, me parece. Gracias, presidente, no me acordaba. Lo segundo, bueno, nosotros voy a partir como lo más anecdótico, ¿no? Nosotros presentamos varios oficios el año pasado, solicitamos a través de la Comisión de Educación varias informaciones y también hicimos varias denuncias en relación a recursos del Servicio Local de Barranca, que eran Movámonos por la Educación Pública, era retención, la subvención de retención y la SEP, ¿no? Porque las propias escuelas plantearon en comisión que esos recursos nunca habían llegado a las escuelas, ¿no? Entonces nosotros derivamos un oficio, ese oficio fue respondido por la DEF, pero fue absolutamente insuficiente la respuesta y volvimos a insistir, ¿no? Sobre la necesidad de responder aquello que realmente estábamos preguntando y nunca recibimos respuesta, ¿no? En todo el informe que entregó hoy día la directora, al final, muy al final, se refiere solo a los recursos del Movámonos por la Educación Pública, donde hay un cuadrito, ¿no? Que está al final de la presentación, no se habla de los otros temas que nosotros solicitamos, y esto es sobre el 2020, no sobre el 2019, que es lo que nosotros habíamos solicitado en los oficios, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que la directora, no sé, yo creo que no va a poder ser hoy día probablemente, presidente, porque a mí me gustaría que entregara un detalle, ¿no? Acabado de el por qué esos recursos no se gastaron. De hecho, en el cuadro del 2020 llama la atención el bajo gasto de parte de los servicios locales de subvenciones, que yo me imagino que las platas no sobran en las escuelas, ¿no? Entonces, ahí dice que lo rendido es muy bajo en relación a lo no rendido. No sabemos si eso no rendido está gastado, no está gastado, o no hay posibilidad de rendirlo, ¿no? Entonces, yo creo que sería interesante que la directora pudiera profundizar sobre las platas de Movámonos por la Educación Pública, retención, SEP y tanto del 2019 y del 2020, y explicarnos realmente, más allá de decirnos que son por múltiples razones,
¿ya? Decir qué pasó con los recursos y con la ejecución de esos recursos por parte de las escuelas y por qué no se ejecutaron, ¿ya? Lo otro que quiero plantear, presidente, es que también yo, tratando de seguir la presentación de Alejandra respecto de un cuadro que ella presentó en relación a los procesos, ¿no? Y señaló que algunos que estaban en negro, rodeados de negro, que tenían como especial foco, ¿no? Que eran muy importantes, el mapa de procesos del Servicio Local de Educación Pública, ¿no? Y ahí el tema en un sector dice que destaca el control presupuestario, ¿no? Yo quiero decir que la auditoría que hace la Contraloría respecto del Servicio Local de Barranca precisamente habla primero de un desorden administrativo, ¿no? Absolutamente financiero y administrativo absolutamente total, ¿no? Que eso está señalado en el informe de la Contraloría, pero además cero control presupuestario, ¿no? Entonces llama la atención que aquí se destaque que en la gestión de recursos es muy importante el control presupuestario y aquí no hay ningún control presupuestario. De hecho, la Contraloría lo que señala es que recursos que van destinados a una cosa se gastan en otra y no están las autorizaciones pertinentes, no hay rendiciones, no hay documentos de respaldo para los gastos. Entonces, ¿cuál es el control presupuestario y cuál es la relevancia del control presupuestario en esto? ¿Ya? Lo otro que llama la atención en infraestructura es la gestión de proyectos de infraestructura física. Yo hice la denuncia a la comisión, presidente, si ustedes recuerdan, que en Cerro Navia y en Barrancas, particularmente con el deterioro que tienen las escuelas, particularmente de Cerro Navia, a septiembre del 2020, o sea, segundo semestre, faltaban 3 meses para que terminaran las clases, octubre, noviembre, diciembre, ya había pasado todo el año, y de todo el presupuesto de inversión que tenía asignado el Servicio Local de Barranca, no se había gastado ni un peso, 0 pesos, ¿no? Entonces, también aquí llama la atención, está destacado, está rodeado por una línea negra, como diciendo esto es muy importante, y precisamente el tema de la gestión de los proyectos en Barranca fue absolutamente nula hasta septiembre. Lo otro que me gustaría también señalar, cómo están haciendo la evaluación de los planes de gestión y de los directores, porque tanto el reglamento del director, ¿no?, para remover al director, como el de los convenios de gestión, ambos reglamentos todavía no se aprueban, ¿no? Entonces estamos a 3 años en Barranca. Aquí quiero señalar eso, ¿no? Porque Alejandra decía que los 2 primeros años son muy difíciles. Bueno, en Barranca estamos en el 3er año, ¿no? ¿Cómo se está evaluando la gestión del convenio, el convenio de gestión? ¿Ya? ¿Cuáles son los avances que han habido? ¿Ya? ¿Cómo lo están haciendo si es que ni siquiera tienen los reglamentos aprobados? ¿Y cómo lo van a hacer? ¿Ya? Para hacer la evaluación sin tener los reglamentos aprobados, ¿ya? Esa es la otra pregunta que quiero hacer. Después, presidente, presidente, no he terminado. Me gustaría también señalar que otro de los elementos relevantes es la participación, ¿ya? Y también lo señaló Alejandra. Bueno, los reglamentos, presidente, para el tema de la participación de los comités directivos, de los consejos locales y la elección de estas instancias, ¿ya? Efectivamente se tardaron muchísimo por parte del Ministerio, ¿ya? Y que se concluyera el proceso para que estuvieran aprobados. Por lo tanto, recién en octubre, ¿ya?, del año pasado, recién en octubre, ¿ya?, se constituyeron los consejos locales y los comités directivos, y por lo tanto no participaron en los procesos ni del plan estratégico, ni nada que tenga que... Y eso no es por culpa de los comités directivos ni de los consejos locales, es porque el Ministerio se demoró muchísimo en tramitar los reglamentos que tenían que ver con el funcionamiento de estas instancias, ¿no? Pero ya tenemos, y me gustaría ahí profundizar en un poco lo que decía Alejandra Greve respecto del rol de los comités directivos, que efectivamente son consultivos,
a mí me gustaría que ella nos contara y nos diera su evaluación de qué es lo que es un proceso consultivo o una atribución consultiva, porque lo que dijeron en la comisión, el comité directivo de Valparaíso, es que no los pescaron para nada, ¿no? Para nada de nada. Entonces no tiene sentido, ¿no?, generar una instancia donde hay una serie de personas trabajando que desarrollaron perfiles, desarrollaron procesos, ¿no?, y la DEP no consideró ninguna de las situaciones que ellos presentaron ni de las propuestas que ellos presentaron. Está bien que es consultivo, ¿ya? Pero si yo tengo un comité directivo y se supone que tengo que dialogar y construir la educación pública, ¿no?, de mi territorio con ellos, con la participación de ellos, ¿no?, me parece absolutamente por insultante decir que son consultivos, entonces no los vamos a pescar, ¿no? Porque claramente la queja de Valparaíso es que no consideraron ninguno de los elementos que ellos presentaron, ninguno, ¿no? Y que nunca tuvieron respuesta, que hay muchísimos correos que fueron enviados, les cambiaron 5 veces las personas del ministerio y sin embargo nunca tuvieron ninguna interacción real, ¿no?, con la Dirección de Educación Pública y con el comité directivo para poder seleccionar también al director ejecutivo. El director ejecutivo, de hecho, ellos lo señalaron en la comisión, no cumplía, ni siquiera tenía experiencia en el tema de educación, ¿no? Entonces, claramente aquí hay la ley, el espíritu de la ley tiene que considerarse también, presidente. Un comité consultivo no es algo para que decore el lugar, ¿no?, y para tener a las personas y muy buenos académicos en forma decorativa. Es para que haya una interacción, haya un trabajo colaborativo y ese trabajo colaborativo que claramente no se está dando, ¿no?, más allá del rol consultivo que pueda tener. Y por último, que presidente, lleva mucho tiempo y tenemos que darle tiempo para que responda la directora. Bueno, presidente, haré las preguntas en otra sesión, las que me quedaron pendientes. Ok, gracias. Directora, tiene la palabra. Gracias, presidente. A ver, respecto a la pregunta del diputado Romero, a ver, lo primero que nosotros como Dirección de Educación Pública no tenemos facultades en el fondo para poder vigilar a los municipios y los alcaldes, ¿eh? Eso es como, no está facultado en la ley y no nos corresponde aquello. Siempre en el fondo, ¿qué tenemos hoy día? Son los convenios, ¿no es cierto?, de transición que nos permite poder hacer seguimiento al uso de los recursos y también en los convenios de transición ir amarrando ciertas cosas que favorezcan el traspaso. Cuando esos convenios no se cumplen, lo que hemos hecho es informar ¿cómo se llama?, al Consejo Municipal correspondiente mediante un oficio notificando la situación en la cual, ¿cómo se llama?, de incumplimiento del convenio, etcétera. Respecto al uso de recursos, diputado Romero, no hay que olvidarse que es la Superintendencia de Educación la que puede en el fondo supervisar que los recursos que han sido entregados a través de las subvenciones se le esté dando el uso que corresponde. Y hay distintas formas y mecanismos que tiene la Superintendencia para hacerlo, como también en el caso de la Contraloría General de la República, también es un organismo que poniéndolo en antecedentes puede realizar ese trabajo. Que nos queda mucho trabajo con las municipalidades, y yo creo que una de las razones, ¿no es cierto?, que hoy día existe esta nueva educación pública y este nuevo sistema y los servicios locales de educación obedece a eso. Respecto al tema del diputado Bobadilla, a ver, existen 4 auditorías que se hicieron el primer año, que los hizo en este caso la ministra Cubillo, respecto a los 4 servicios 2018, de acuerdo a la información que se tenía en ese momento del mal uso o, ¿no es cierto?, o de irregularidades que existían en cada uno de estos servicios locales. El resultado de esas 4 auditorías, que el periodo auditado corresponde a diciembre del año 2017, en el caso de los que partieron, hasta diciembre del año 2018 o el año 2018 de corrido,
Esos resultados fueron puestos en los 4 casos en conocimiento de la Contraloría General de la República. A raíz de eso es que la Contraloría General de la República realiza estas 4 auditorías, 3 que fueron entregadas, ¿no es cierto?, el año pasado, y la última que salió a la luz, ¿no es cierto?, fue la auditoría de Barrancas. En las 4 cosas, en las 4 auditorías hay irregularidades. ¿Ya? La última que salió es la de Barranca, que tiene irregularidades semejantes, en algunos casos a las que tenía las otras 3, como se llama, servicios locales, y algunas un poco bastante más complejas. Hoy día hay investigaciones sumarias que está realizando el propio organismo. Los sumarios fueron determinados por el propio organismo contralor, ¿ya? Y los antecedentes de estas auditorías fueron puestas no solamente en la Contraloría, sino también en la Fiscalía. Como son sumarios, hoy día en el fondo son secretos, ¿ya? Pero sí están en curso. En el fondo, en el caso de Barranca, sí están en curso los sumarios respecto a tal como decía la diputada Girardi, hay irregularidades bastante serias y complejas respecto al uso de recursos, uso de cuenta, conciliaciones bancarias y una serie de cosas más que arrojó esta última auditoría. Por la gravedad de los hallazgos es que la Contraloría instruye y realiza ella misma esos sumarios, ¿ya? Respecto al tema de la petición de prorretención y movámonos, ISEP, yo la próxima sesión no tengo ningún problema en partir y hacer y entregar un informe completo de lo que se ha hecho con cada uno de estas subvenciones. No sé si la quieren por todos los servicios locales o solamente están hablando de Barranca. Eso no me quedó claro, ¿ya? Como para tener claro, si vamos a hablar de 7 servicios locales, porque obviamente el 2020 no están recibiendo recién este año programa 02, por lo tanto el año pasado no solamente tenían 01, no tienen ninguna de estas subvenciones. Respecto al tema del mapa de proceso y respecto al tema de haber marcado los procesos críticos en negro, el mapa de proceso, tal como lo expliqué, es un trabajo que se hizo el año 2020 con cada uno de los servicios locales. Se levantaron todos los procesos, un mapa de proceso, lo que tiene, la gracia que tiene, ¿no es cierto?, es que permite trabajar en función de flujos, ¿no es cierto?, y de flujos de proceso, ¿ya? Porque un proceso está encadenado con el otro y nos permite trabajar siempre con el concepto de mejoramiento de proceso. Esos procesos son críticos y está más que claro que quedó demostrado con el primer año de funcionamiento que son críticos. Eso es un insumo tremendo para los servicios locales que entran en funcionamiento, ¿ya? ¿Por qué es un insumo? Porque es donde uno, en el fondo al menos, desde la Dirección de Educación Pública, tiene que entregar más apoyo, porque yo les voy a hacer llegar el informe que hizo el líder educativo con la instalación de capacidades en cada uno de los servicios locales, porque es bien interesante que la expertise administrativa, tal como lo hablábamos, ya que son servicios públicos que se rigen bajo normativas diferentes, requiere especialistas, que hoy día muchas veces no existen y son pocos. Por lo tanto, muchos de los errores que hoy día nos encontramos por desconocimiento. Y no sé si habrá otras razones, pero en general los errores tienen que ver porque no saben que son servicios públicos y siguen operando con la normativa municipal. Y eso también tiene que ver con la ejecución presupuestaria. Cuando un presupuesto es bianual, yo puedo ejecutar pensando en 2 años. Cuando el presupuesto es anual, todos sabemos que lo que ya no ejecutamos en octubre es difícil que lo podamos ejecutar, ¿ya? Y eso también tiene una lógica de comportamiento que puede explicar un montón de cosas. Entonces, ¿qué nos permite estandarizar los procesos? Nos permite tomar decisiones. Y uno dice, esto es crítico el tema de infraestructura. Yo también les voy a entregar, porque el año pasado hicimos la aclaración respecto a la información de la ejecución presupuestaria, y esas no eran las cifras de ese momento. También les voy a entregar, la próxima sesión les voy a traer respecto al tema de la ejecución presupuestaria, no sé si quieren solamente de Barrancas o quieren de todos los servicios respecto al tema de infraestructura. Estamos claros que aquellos municipios que realmente tenían abandonada la infraestructura, nos vamos a demorar mucho más tiempo en aquellos municipios o corporaciones que realmente hacían mantención. Si aquí el gran tema no es que los colegios fueron mejor o peor construidos. El gran tema que tenemos hoy día es que no se han mantenido los colegios. Y todos sabemos que cualquier infraestructura que al final no se mantenga, ¿no es cierto?, y no tiene una mantención adecuada, se deteriora. Eso yo creo que no es ningún descubrimiento para ninguno de los que estamos hoy día acá.
Y obviamente si es en el caso del sur, es aún más complejo porque el clima tampoco ayuda. Si es en el norte, ayuda más porque el clima ayuda, ¿ya? Así que no tengo ningún problema respecto a eso. Respecto al tema del comité directivo, lo primero, que yo puse ahí es que el comité directivo es resolutivo también, a diferencia del consejo local, que es solamente consultivo. Hay una diferencia entre las dos cosas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si no hay reglamento, no significa que no se puede hacer. La ley establece características, el reglamento lo que ayuda, ¿no es cierto?, es hacer una bajada mucho más correcta y más precisa. Pero eso no implica que no hayamos podido elegir consejos locales. Los consejos locales están funcionando. Los comités directivos son clave. Es el primer hito cuando se da el puntapié inicial a un servicio local, para partir con la etapa de anticipación. Lo primero que tiene que estar formado es el comité directivo. Y si usted mira en la cronología, es lo primero que se formó. Lo que pasa con los comités directivos es que se demoran en los respectivos organismos en mencionar sus candidatos, pero están todos funcionando. Ahora, respecto a los convenios de desempeño, aclarar que la ley establece que se rige supletoriamente con la ley 19.882 sobre ADP. Los directores ejecutivos son ADP. Y su reglamento, por tanto, existe un marco normativo para evaluar, clarísimo, al ser ADP. Por ese reglamento que hoy día está en tramitación, en el fondo se especifican ciertas cosas. Pero no hay que olvidarse que son ADP y hay reglamento. Ellos tienen un convenio que ha sido evaluado. Yo no tengo ningún problema en traerles un ejemplo del convenio para que lo puedan ver, qué es lo que se evalúa y cuál es el convenio que además hay una parte que es una evaluación personal a su gestión, ¿ya? Respecto al Comité de Valparaíso, yo puedo traer un recuento completo. Yo, personalmente, les contesté 3 veces. Personalmente llamé a la directora de ese momento, a la presidenta, a la Silvia, me acuerdo todavía que estaba fuera de Chile, y conversamos respecto al tema del perfil del director ejecutivo. Entonces, no me parece adecuado que diga que no hubo respuesta, porque sí hubo. Yo tengo los mails de respaldo que los puedo traer. ¿Qué es lo que pasa? Y eso es lo que quiero aclarar. Como son ADP, hay criterios y atribuciones que uno tiene que encajar en la descripción de ese perfil que viene dado, ¿no es cierto?, y que ha sido construido por la alta dirección pública. Entonces, muchas veces la descripción o el criterio se tiene que adecuar a ese criterio que es para todos los directores ejecutivos. No es que no se considere, ¿ya? Pero no hay que olvidarse que está la ley entre medio de la alta dirección pública. Yo les puedo dar un resumen detallado de todo lo que hicimos con Valparaíso, y no es que no se haya tomado en cuenta, no es así. También se los puedo demostrar porque yo en uno de los mails y en un oficio creo que le contesté y le hice el cruce entre lo que ellos estaban pidiendo y cómo había quedado, incorporado. Ellos presentaron la terna al presidente de la República, y el nombramiento del director ejecutivo fue tomado a razón. Entonces, me parece muy poco responsable que hablemos que las cosas no se hicieron como corresponde y no se les ha considerado, porque la verdad que eso no corresponde, y yo en la próxima sesión les voy a entregar una minuta por escrito de todo lo que se les contestó y todo lo que les hizo para que podamos aclarar este tema que ya viene desde el año pasado. Y no olvidar que la Contraloría General de la República, a raíz de la denuncia que ellos hicieron respecto a todos estos temas, se acaba de pronunciar, y el fallo de la Contraloría es sumamente claro respecto a que todo se hizo tal cual a lo que está establecido en la ley, y se tomó en cuenta, y etcétera, etcétera. Por lo tanto, pero yo no tengo ningún problema en hacer un recuento de todas las conversaciones que tuvimos, los mails que les contesté, los oficios también que les contestamos, las conversaciones que tuvimos con el mismo comité. Yo me junté a conversar con ellos, también me junté a conversar con ellos respecto a la estrategia nacional, incluso se las mandé y les dije que si me querían mandar comentarios lo hicieran, etcétera, cosa que no llegaron. Entonces, a mí realmente me preocupa, y se los digo así responsablemente, vuelvo a insistir en algo, que sigamos hablando de las cosas malas o de las cosas que no se han hecho y no tengamos todos los antecedentes, en vez de tratar de ver cómo sacamos finalmente y cómo trabajamos en conjunto para poder fortalecer la educación pública. Esto no ayuda a la educación pública, ni menos a la nueva educación pública. A mí me encantaría que los colegios, en el estado en que los recibimos,
mandarles las fotos también de cómo se reciben los colegios y cómo hoy día, 3 años, tenemos servicios locales remodelados y ahora estamos trabajando con los Prados. Entonces, generalizar que nada se ha hecho me parece que no es justo, porque no es la verdad. Nada es absoluto, no es sí ni no. Y sería súper interesante que alguna vez también pudiéramos conversar de lo que se ha avanzado, no solamente siempre desde lo que falta. Pero yo no tengo ningún problema, presidente, la próxima reunión abordar este tema con la información objetiva que tenemos respecto a cada uno de ellos. Muchas gracias, Alejandra. Ha pedido la palabra la diputada Camila Rojas y la diputada Camila Vallejo. Tratemos de ser breves para que podamos escuchar la respuesta dentro de los 15 minutos que nos queda de sesión. Gracias, Camila. presidente. Es una solicitud, así que voy a ser breve, pero me gustaría que la información referida al uso de los fondos, el ProRetención y Movámonos por la Educación Pública, a los que hacía alusión la diputada Girardi, los avances y la situación de infraestructura en los establecimientos que hoy son parte de servicios locales de educación, pudiese ser información que se nos envíe previamente y por lo tanto que nosotros podamos revisar y luego la sesión se trate de eso, pero que tengamos la posibilidad de haber revisado el material, porque lo que me pasa con esta sesión y la anterior es que como llegamos a la sesión a escuchar una larga exposición, ¿ya? Y con hartos detalles, es difícil seguir el hilo y luego poder, en definitiva, intervenir y hacer las preguntas necesarias para un espacio de investigación como es este, ¿ya? Entonces, yo pediría que esa información nos pueda llegar antes, de manera que nosotros la podamos revisar y así hacer las preguntas correspondientes. Y sumo a eso que ha solicitado la diputada Girardi referido a la infraestructura y los fondos, que sería bien importante también, y tomando lo último que decía la directora de Educación Pública, que pudiésemos de alguna manera enlistar aquellos avances que se consideran por parte de esta administración respecto de los establecimientos que ya han sido traspasados y también cuáles son aquellas mejoras que hay que realizar en los mecanismos de traspaso. Creo que en la medida en que logramos hacer ciertas síntesis de algunos aspectos, podemos tener un trabajo más fructífero en la comisión. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Diputada Camila Vallejos. Sí, gracias, presidente. Mire, me sumo a la última solicitud de la diputada Rojas y eso de la mano a que lleguen las citaciones, porque es segunda vez que a mí no me llega la citación al correo institucional. Entonces, ojalá llegue la citación al correo institucional para no tener problemas más en términos de correlación de fuerzas políticas en esta comisión. Entiendo que un problema de informática, pero junto con eso también lleguen los antecedentes, porque efectivamente es mejor poder llegar con los antecedentes estudiados previamente para elaborar las preguntas correspondientes, ¿ya? Y creo que ahí, obviamente, si no están, limitan mucho las atribuciones y las facultades que tenemos en materia de fiscalización. Bueno, saludar a la directora, la exposición. Entiendo que obviamente este es un trabajo y ha sido un trabajo tremendamente complejo, inédito en nuestro país, un servicio que no es difícil compararlo con otro servicio público, porque además la complejidad del sistema educativo chileno tan segregado, tan precarizado, poder hacerlo un todo coherente, potenciarlo, desarrollarlo, y con todos los problemas de administración previo, no... Yo creo, o sea, me sumo de partida que no es una tarea fácil, pero es evidente que hasta la fecha incluso nuestros servicios con las dotaciones que tienen quedan al debe con respecto a la demanda, ¿no? A la demanda que existe de nuestro país, no hablo solamente de la escuela, ¿no? Sino que la demanda social de las comunidades, de las familias respecto a lo que esperan de la educación pública. Y tenemos entonces una dotación, a todas luces, creo yo, insuficiente para esa expectativa, para esa demanda, pero incluso también para la demanda del proyecto educativo propiamente tal, local, comunal, territorial, a nivel de servicio, ¿cierto?
Entonces, aquí estamos ante un desafío que es un desafío de Estado, así se discutió, obviamente la creación de la Dirección de la Educación Pública, de los servicios locales, tenía que ver con, claro, mantener un sistema con un rol preponderante del Estado, con grados de descentralización, no a nivel comunal, pero sí más o menos descentralizado, pero donde el Estado jugara un rol. Y de ahí la creación de los servicios, de la dirección, pero también entendiendo el rol del ministerio. O sea, uno no puede decir, hoy día los gobiernos de turno, el ministerio, no tienen un rol que jugar en esto. O sea, tienen que acompañar, potenciar y tener voluntad política también de acompañar los procesos. Entonces, la pregunta es muy, muy específica en ese sentido, directora, y tiene que ver con gestión y voluntad y traspaso de recursos. Dada su experiencia, dada la complejidad que ha tenido todo este proceso, todos los problemas que han habido hasta la fecha, ¿cuánto de eso se debe a un problema de gestión? Si uno pudiera decir como en porcentaje, yo sé que es muy arbitrario quizá llegar a una cifra, pero ¿cuánto le compete a la gestión y cuánto le compete a el traspaso de recursos humanos y traspaso de recursos económicos? Si no podemos olvidar que para la ley de presupuesto le disminuyó los recursos a la educación pública. Y eso es una cuestión que no depende de la TEP, depende básicamente del Ministerio de Hacienda, del Gobierno y del Ministerio de Educación. Entonces, yo quiero saber eso, cuál es su opinión, porque a mí me da la impresión, y quizá me puedo equivocar, pero la veo muy sola. Y no sé si eso es por una impresión mía, o es que realmente es como, si esto me genera ruido, es que quizá porque el río Piedras trae. Y yo siento que ahora no ha habido siento que hay como una suerte de dejar que esto, claro, como a algunos no les gustaba este sistema, dijeron, mira que es como esto como autónomo, que se lo arregle solo. Este sistema que hemos construido y no le ponemos realmente la fuerza, el empuje, el traspaso de recursos para ampliar la dotación, para tener los programas, para mejorar continuamente. Entonces, más allá de las irregularidades específicas que esta comisión investigadora pueda ir a detectar, y que en eso me sumo a las intervenciones, bueno, la diputada Girard, etcétera. O sea, evidentemente hay problemas de gestión, ¿ya? Y creo que la comisión investigadora tiene que poder determinar las responsabilidades en eso. Pero yo quisiera complementar esta discusión con esa otra parte, ¿ya? Porque creo que al final esto es una cuestión política. Y cuánto de voluntad política, cuánto de esfuerzo, cuánto de trabajo y de acompañamiento real se está haciendo en este proceso por parte del Ministerio, del Gobierno, para poder mejorar esta creación de los servicios locales al nivel de las expectativas que está esperando Chile, y más sobre todo en una situación de pandemia, porque probablemente más las dificultades se han acrecentado para las comunidades educativas y para las familias en contexto de pandemia. Y eso requiere también más recursos. Traspaso tecnológico, internet, computadores, capacitación a las y los profesores, que no es fácil acostumbrarse a las herramientas tecnológicas. En fin, entonces, es muy específica esa pregunta. Yo espero que la respuesta sea muy honesta, precisa. Entiendo que probablemente también haya una respuesta lo más políticamente correcta, pero creo que debe ser muy honesta para poder ver también cómo seguir direccionando esta comisión investigadora. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputado Vallejo. Hay 3 palabras más pedidas. Yo creo que podemos dar la palabra para que hagan las preguntas y no vamos a tener el tiempo suficiente ya con las preguntas que hay para tener la respuesta de la directora, que no me cabe duda va a ser tan completa y contundente como su primera exposición. Así que voy a dar los tiempos para que hagan las preguntas y probablemente con eso vamos a estar dentro de los tiempos de cierre de la sesión. El diputado Mario Venegas, luego el diputado José Pérez y finalmente la diputada Cristina Girardi. Gracias, presidente. Yo voy a intentar ser lo más preciso posible, saludar a la directora de Educación Pública. Hay 2 temas que me parecieron de su presentación, que me parece muy interesante. Yo he revisado, la tengo en mi mano, con detalle. Que quiero consultarle. Lo primero es que ustedes establecen como tesis
de todo este proceso de avance, que a lo menos 36 meses requeriría o sería el tiempo óptimo para el proceso de instalación de un servicio local. Ahora, los primeros carecieron de ese tiempo. Y en consecuencia la pregunta obvia es, ¿qué se está haciendo respecto para resolver ese tema, respecto no de los que están actualmente en funcionamiento, sino los que vienen? Se está haciendo ese proceso, ¿no es cierto?, de acompañamiento que requiere ese tiempo. Estoy hablando en el periodo que está establecido en la ley 2022 al 2025. Y otro tema muy específico, directora, tiene que ver con un tema que para mí era particularmente crítico cuando discutimos la ley, el tema de la sobredotación docente. Era un elemento crítico, tanto en materia de docentes como en materia de asistentes de la educación. Y hay un cuadrito que viene hacia el final de que aborda esto, ¿ya? Y hay un tema que me llamó la atención porque está sobre la relación entre dotación docente y asistente de la educación, que termina estableciendo una relación porcentual. Y luego está la dotación de asistentes de la educación, dotación real versus dotación máxima de asistentes según presupuesto 2020. Y ahí, junto con tener una grata sorpresa, porque solo con la excepción de Barranca, que tenía 539, una diferencia, un número grandísimo, el resto de, por ejemplo, Costa Araucanía -11, Huasco 3, es decir, no es relevante como es el problema sí en Barrancas. Y lo otro que echo de menos es que a lo menos en el documento que yo tengo no aparece la situación de 2020, es decir, de los 4 servicios que me gustaría mucho si ustedes pudieran proveerla, para ver si se confirma esa tendencia en el resto de los servicios locales hasta ahora instalados. Entonces lo de Barranca aparece como una anomia, como una excepción que hay que ponerle ojo y explicar y tratar de explicar dentro de lo que viene. Eso, presidente, muchísimas gracias. Diputado Pérez. Gracias, diputado Venegas. Diputado Pérez. Gracias, presidente. En primer lugar, quiero destacar el trabajo importante que nos ha presentado aquí la directora nacional de la Educación Pública, pero al mismo tiempo quiero aprovechar de saludar a todas las diputadas, conjuntamente con la señora María Soledad, nuestra secretaria, la señora María Alejandra y Soledad, por estar hoy día conmemorándose el Día Internacional de la Mujer. Un saludo cariñoso a la distancia. Y por otro lado, quisiera que nuestra directora nacional de Educación Pública nos hiciera saber, nos entregue el listado, ¿no es cierto?, de aquellos municipios que han hecho mal uso de los recursos que tienen que orientarse a la educación pública que tiene tantas carencias a nivel país. Aquellos donde la Contraloría, ¿no es cierto?, ha estado detectando fallas importantes y en qué situación se encuentra, si está la Fiscalía viendo aquello o lisa y llanamente se dio por terminada la investigación. Eso nos interesa porque hay permanentemente reclamos de que no se destina adecuadamente los recursos que tienen que ir, ¿no es cierto?, a financiar tantas falencias que tiene nuestra educación pública nacional. Nada más, presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Pérez. Diputada Cristina Girardi, ¿había pedido nuevamente la palabra? Sí, presidente. Solamente, ya que la directora planteó que la evaluación, a pesar de que los reglamentos no están aprobados, se están haciendo igual, yo creo que sería interesante que nos pudiera remitir la evaluación que ya tiene tanto de los directores y de los convenios de gestión que ya están en curso. Sobre todo los más antiguos, ¿no? Yo entiendo que los que son los últimos es difícil de tener una evaluación, pero de los que ya son más antiguos sería interesante que ya pudiera remitirlo. Y lo otro que yo creo que es importante, presidente, dado que está a cargo la Dirección de Educación Pública de la Estrategia Nacional de Educación Pública, ¿ya? De
cómo están alineados los planes de las escuelas, ¿verdad?, con los planes locales y la estrategia nacional. ¿Por qué lo planteo? Porque yo tengo dichos de directores de escuelas que me dicen los planes de planes de mejora estratégica, nosotros lo hicimos el 2019, y el 2019 la estrategia no existía, y además tampoco fueron incorporados nuestros planes en la estrategia, ni en la estrategia local, ni en la estrategia nacional de educación pública. Entonces están todos los instrumentos desalineados hoy día, ¿no? Entonces mi pregunta es si hay un proceso, si se está pensando en un proceso de trabajo colectivo, de colaboración, de alineación de estos objetivos estratégicos, tanto de la escuela, el plan local y el plan, la estrategia nacional. Yo creo que eso es importante, que nos pudiera, no sé, yo creo que son preguntas largas, así que no las va a poder responder hoy día, pero también me gustaría dejar planteado, presidente, la posibilidad de que pudiéramos tener al Contralor la próxima semana, ¿no? Pues yo creo que estamos hablando de una auditoría, la hemos mencionado varias veces, ¿no? Y yo creo que el mejor organismo que puede venir a dar cuenta de esa auditoría debiera ser el Contralor General de la República. Entonces me gustaría que pudiéramos tomar el acuerdo de tenerlo la próxima semana. Eso, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada Girardi. Bueno, estamos ya sobre el tiempo de término de la sesión. Evidentemente las respuestas requieren de bastante tiempo, así que quiero agradecerle a la directora de Educación Pública su muy buena disposición y los completos informes que nos ha ido suministrando. Si hay acuerdo en la comisión, vamos a cursar la invitación al Contralor y la próxima semana abriríamos con las respuestas de la directora a las preguntas que se han formulado en esta sesión. ¿Hay acuerdo? Muy bien. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.